La mayoría compara Claude versus GPT-4 o mirando demos superficiales y por eso elige mal. Hoy vas a ver dónde gana, dónde pierde y dónde está la ventaja real. El objetivo no es probar más, sino elegir mejor. El cambio de nivel con IA no está en probar más herramientas, sino en activar mejor el flujo correcto. Con Claude versus GPT-4, Best LLM 2025 y AI Model Comparison, ya no hablamos solo de chatear con un modelo, sino de montar un sistema que entienda contexto, ejecute tareas y te devuelva resultados listos para usar. En 2026 esto importa porque la diferencia entre un usuario casual y uno avanzado se mide en velocidad de entrega. Mientras la mayoría abre ChatGPT para pedir ideas, los perfiles que destacan lo combinan con repos, IDE, automatizaciones y validación. Eso significa menos trabajo manual, menos errores y una salida mucho más consistente para negocio, contenido o desarrollo. Cuando entiendes esta lógica, dejas de perseguir prompts sueltos y empiezas a construir un método repetible. Esa es exactamente la diferencia entre consumir IA y operar con IA. En esta pieza de comparativas que importan no vamos a perdernos en menús ni configuraciones. Vamos a quedarnos con el mapa que de verdad te hace avanzar. Vamos con la base técnica. Claude versus GPT-4 resuelve lenguaje y razonamiento. Best LLM 2025 conecta acciones. Y AI Model Comparison convierte el resultado en ahorro de tiempo medible. Equipos pequeños ya están recortando entre un 30% y un 60% del tiempo en documentación, prototipos y soporte interno usando este tipo de combinación. La clave no es pedirle una respuesta perfecta a una sola IA, sino repartir funciones, un modelo para pensar, otro entorno para ejecutar, y un flujo para encadenar pasos. Por eso hoy ves stacks con Claude Code, Cursor, GPT-4 o Gemini, N8N o Make trabajando juntos. Cuando cada pieza tiene un rol claro, el sistema deja de ser una demo y empieza a parecerse a un compañero de trabajo que produce. Además, este enfoque reduce la dependencia de una sola plataforma. Si un modelo falla, el flujo sigue vivo porque la arquitectura está bien repartida. Esa resiliencia es lo que vuelve rentable el stack. Ahora llévalo a un caso real. Imagina que quieres sacar una clase progresiva sobre Claude versus GPT-4. Primero defines el objetivo, después pasas contexto del canal, luego pides un esquema en bloques y finalmente conectas ese guión a voz, visuales y subida automática. Aquí entra de verdad agentes que no solo redactan, sino que preparan archivos, revisan coherencia y activan el pipeline completo. Un flujo bien montado puede generar idea, guión, locución, edición y publicación sin que tengas que rehacer cada paso a mano. El reto no es usar más IA, es unir las piezas para que cada salida alimente la siguiente con el contexto correcto. Si el título promete claridad, el guión debe respetarla. Si el guión habla de agentes, los visuales y la voz tienen que reforzar esa misma idea. Cuando alineas promesa, ejecución y publicación, el canal transmite autoridad en cada vídeo. Lo que separa al usuario experto es una capa extra, validación y control. El salto de calidad suele venir de 3 filtros sencillos: comprobar que el guión sigue el tema, que el título tiene gancho y que el flujo no publica nada incoherente. Esa es la parte que casi nadie enseña. Si añades reglas para bloquear desvíos, fijar el tono del canal y medir duración real, conviertes deploy y el resto del stack en una máquina mucho más fiable. También ganas consistencia editorial, el espectador reconoce un patrón, entiende la progresión y sabe que cada minuto aporta valor. Esa percepción de calidad es lo que empuja la retención y hace que un canal crezca con menos fricción. Quédate con esto: Claude versus GPT-4 te da potencia. Best LLM 2025 conecta el flujo. AI Model Comparison acelera la entrega y agentes lo vuelve escalable. Esa es la lógica de una clase progresiva bien hecha. Mañana en Shorts podemos romper cada pieza por separado para que veas cómo se monta paso a paso.
Y cuando lo veas en capas, entenderás por qué este enfoque no va de trucos rápidos, sino de sistemas que generan resultados una y otra vez. Si quieres más clases progresivas de este nivel, suscríbete ahora. Y en comentarios dime qué pieza quieres que rompamos luego dentro de comparativas que importan, prompts, agentes, automatización o publicación. Si este formato te ayuda a entender la IA sin humo y con